Bueno, Margarita, bienvenida. Es un gusto tenerte invitada. Gracias por la invitación. Estás próxima a desembarcar. Ha sido largo este proceso, ¿no? Claro, con el tema de que se han adelantado las elecciones, el gap que hay entre que son elegidos y que efectivamente se sientan en la Cámara ha sido largo. ¿Te parece que eso es beneficioso o genera confusión desde el punto de vista del electorado? Te cuento de todos modos parte de una intimidad familiar. Durante la campaña yo le venía diciendo a mi marido, que es el que más se cansa con las campañas electorales, yo digo, bueno, pensá que el adelanto de la elección, que nosotros criticamos y nos quejamos, nos va a dar después la oportunidad de tener un respiro hasta diciembre, se va a hacer largo ese tiempo, vamos a... No, el problema no ha sido la distancia, ha sido lo convulsionado de este tiempo, cuando uno pensaba que iba a ser un tiempo tranquilo, de reflexión, de construcción de consensos, la verdad, y estamos en un ambiente de una convulsión política, económica y social muy grande, habiendo pasado la elección. Esto tiene que ver, a mi juicio, con los errores en el direccionamiento político de este proceso, tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición. La gente necesita que uno pueda, que digamos su clase dirigente le transmita certezas y tranquilidades, y me parece que no estamos transmitiendo esas certezas que la gente necesita. Coincido, me parece que para nada, de ninguno de los dos lugares, lamentablemente. Pero vos planteabas ahí la cuestión de buscar consensos. Hubo un intento del gobierno que llamó al diálogo, sí. Una palabra que en la administración kirchnerista no ha sido muy utilizada en general, no ha tenido mucha predisposición a escuchar a los opositores, ni siquiera a los críticos dentro de su propio partido. No se escuchan ni entre ellos, claro. Ni siquiera, inclusive estigmatiza a los periodistas que por ahí decimos algunas cosas que no les gusta, ya te encasillan. Ustedes aceptaron la invitación al diálogo. ¿Qué te dejó esa invitación al diálogo? Porque digo, provocó, dentro de tu propio espacio político, provocó cortocircuitos muy importantes. Todos deben tener la imagen de Lilita Carrió volviendo de Disney World diciendo que ella prefería hablar con el ratón Mickey. Me parece una frase desafortunada desde el vamos, pero digo, ¿qué te dejó esta experiencia? ¿Te frustró? ¿Te sirvió de algo? ¿Te sirvió para conocer quién tenías enfrente? Bueno, trato que no, más o menos ya conocíamos quiénes estaban. Yo desde el mismo día que nosotros fuimos cruzando la plaza, en algunas entrevistas que me hacían en la llegada a la Casa de Gobierno, decía, vengo con expectativas muy bajas, pero sin embargo creo que la democracia sin diálogo se convierte en una parodia, la verdad. Entiendo que no es concebible un sistema democrático si quienes piensan distinto no tienen la capacidad de sentarse en una mesa, diagnosticar los problemas e intentar buscar soluciones. La otra discusión es cuál es la intención con la que se construye ese ámbito, y obvio, después de todas las cosas que han ocurrido, el gobierno dejó claramente a la vista que su intención era obtener una fotografía y mostrar que habían reflexionado, ¿no? Yo, sin embargo, no me arrepiento de haber concurrido a esa reunión, y en tal caso que les quede a ellos la responsabilidad de no haber hecho que ese espacio pudiera fructiferar en algún resultado. Pero ¿hay alguna cosa que ustedes hayan señalado efectivamente en esos encuentros que el gobierno haya tomado en su agenda o nada? Yo sigo haciendo una apuesta positiva. Yo estuve en dos reuniones, una nacional y una provincial. En la nacional a mí me parece que se intentó tergiversar el objetivo para el que fuimos convocados. El que nos convoca es el ministro del Interior a discutir los temas de la reforma política, que son los temas de su cartera. Nosotros fuimos con la agenda social, con la pobreza, con los temas institucionales. Él recepcionó y dijo, pero eso discútanlo con cada ministro, yo traslado. Me trajeron una agenda general, yo me puedo ocupar de lo mismo. Claro, exactamente. Y me parece que en ese sentido nosotros no deberíamos perder de vista la posibilidad de avanzar en algunos temas de la reforma política, que más allá de que siempre el tema de la pobreza y lo social es lo prioritario en la agenda, creo que en gran medida los problemas y la crisis de la política para resolver los temas que tienen que ver con la agenda ciudadana, con la agenda social, es el descrédito que la política ha ido teniendo. Nosotros podemos discutir en el Congreso. Y la falta de representatividad, me parece, ¿no? La crisis de representación, que es crisis de confianza sobre todo, porque nosotros podemos discutir 20 horas en el Congreso y el gran problema es que la sociedad ya no cree ni aquellos a los que vota que están en el Congreso. Entonces yo creo que es necesaria una reforma política que tenga como objetivo estratégico la relegitimación de la política, recuperar el prestigio de la política como instrumento.
crecimiento. Y para eso hay que tener partidos políticos fuertes, con reglas de funcionamiento, la verdad, que cumplan mínimamente con las pautas que la normativa impone, o sea, que rindan cuentas de lo que hacen, que formen cuadros dirigenciales, sobre todo, todas cosas que los partidos políticos han dejado de hacer. Entonces, si ese mínimo de agenda se pudiera cumplir y se pudiera avanzar, yo siento que vale la pena. Más allá, insisto, de la poca confianza que me merecen mucho con los que ya me senté muchas veces y después terminan no haciendo nada. Ahora, ¿no? Estoy tentado a preguntarte algo que hace tiempo me da vueltas en la cabeza. Yo no puedo entender, y vas a poder contestarlo en el próximo bloque, porque vamos a tener que ir a la pausa. Hay un tema que es... después de la crisis se generaron algunos impuestos que tenían que ver con la crisis, las retenciones, el impuesto al cheque. Buena parte de esa caja la maneja el gobierno central. Gran parte de los recursos, en el caso del impuesto al cheque el 70%, el 30% se coparticipa entre el resto de las provincias. Y esto ha generado un problema de financiamiento en algunos distritos. Los bonaerenses lo sabemos bien. Hay una ley de responsabilidad fiscal que los obliga, le pone límites al endeudamiento de las provincias. Y yo, por ejemplo, hace 2 semanas cuando veo a la diputada Fadel de Mendoza, a quien estamos invitando desde hace rato para tratar de plantearle esta cuestión, y preguntarle, ¿por qué presenta una ley para que le permitan burlar esa ley de esos límites al financiamiento antes de presentar una iniciativa para rediscutir el reparto de las retenciones, claro, por ejemplo? Por es que me pregunto, ¿pero esa mujer en realidad está representando al pueblo de Mendoza o está representando al gobierno central? Y lo que veo es que esto que pasa en este gobierno, en realidad pasó con otros y con otro signo. ¿Por qué hay políticos que son legisladores y que no representan al pueblo de su provincia, sino que pasan a representar al poder central? Ayúdame a tratar de entenderlo, pero eso en el próximo bloque, ¿te parece?